en tumores de cabeza y cuello. Pues buenos días a todos otra vez, muchas de los que os habéis sumado. De nuevo os quiero dar las gracias por la invitación a la jornada. La verdad es que yo no las conocía y me parecen muy interesantes que cada año traigáis temas poco conocidos, no por eso menos importantes. Entonces, pues la verdad es que os doy la enhorabuena y es una suerte para nuestro colegiado que estas jornadas tengan estos temas importantes. Y también os agradezco la acogida a la Junta de Gobierno que desprende muy buen ambiente, así que nada, muchas gracias. Pensando en las charlas de estas jornadas, pues yo quería traeros temas diferentes a los que se suelen realizar en las ponencias de diversidad oncológica. Normalmente los temas suelen ser cáncer de mama, ejercicio, y son importantes, pero no menos importantes son pacientes que llegan apenas a las consultas y que su calidad de vida, como vamos a ver, está muy mermada, ¿vale? Tienen problemas muy severos y prácticamente no llegan a las consultas, ¿vale? Ni en la pública ni en la privada. Quería hablaros del cáncer de cabeza y cuello, que el cáncer de cabeza y cuello se localiza en la esfera del tracto digestivo superior. Se divide en dos localizaciones. La cavidad oral, que lo llevan los maxilofaciales, y que las localizaciones del cáncer de cabeza y cuello en cavidad oral incluyen tumores en la lengua, en la mucosa interna de las mejillas, en las encías, tanto superior como inferior, en los labios, mucosa interna de los labios, base de la boca o paladar agudo. En la escena ORL, que lo llevan los otorrinos, se encuentran los tumores localizados en la faringe, que incluye nasofaringe, orofaringe o hipofaringe, la laringe, las glándulas salivares, las fosas y senos paranasales y los conductos auditivos. Se excluyen dentro de la cabeza y el cuello, a pesar de que estén localizados ahí, los tumores cerebrales, los tumores de piel y los tiroideos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un tumor carcinoma epididimoide o un melanoma, que es habitual encontrarlo en cuero cabelludo o en las orejas, no sería cáncer de cabeza y cuello, sería un cáncer de piel, ¿vale? Pero localizado en cabeza y cuello, pero no es cáncer de cabeza y cuello. Las localizaciones más frecuentes de los cánceres de cabeza y cuello son el 40% ocurren en la cavidad oral y le siguen la laringe en el 25% de los casos, 15% de la faringe y el resto de localizaciones un 20%. La frecuencia del cáncer de cabeza y cuello es mayoritariamente en hombres frente a las mujeres, una proporción de 10-1. Los factores de riesgo son, en primer lugar, el tabaco, que suele ir asociado al alcohol. Entonces, esta combinación, muchos pacientes su perfil es que además tienen deficiencias de hábitos higiénicos y eso es otro factor de riesgo para el cáncer de cavidad oral. Otro factor de riesgo, en tercer lugar, muy importante, es el papilomavirus. La presencia de piezas dentarias en mal estado, prótesis mal adaptadas que erosionan la mucosa y con el tiempo esto puede provocar un inicio de un tumor en cavidad oral. Y la supervivencia, siendo del 80% cuando ocurre en estados, cuando se encuentran en estadio 1, que luego explicaré, lo que ocurre es que normalmente se diagnostican en estados más avanzados, 3 y 4, y ahí la supervivencia se reduce. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los síntomas de los cánceres de cabeza y cuello son síntomas que se refieren a parecidos a enfermedades comunes, pues como son la disfonía. La disfonía es un cambio en nuestro timbre de voz. Entonces, tanto la afonía como la ronquera son disfonías. El dolor de garganta es otro síntoma. Las lesiones o úlceras en la boca pueden ser un inicio.
las adenopatías en el cuello o obstrucción nasal. Con esto, igual que ayer, no os alarméis. Igual que ayer, esto hay que poner atención cuando estos síntomas son persistentes tras un tratamiento. Es decir, que no mejoran o que si tienen dolor de garganta o, no sé, tienen un tratamiento médico y no mejora, o es recurrente en cuanto acaba el tratamiento, hablando más allá de 4 semanas, habría que consultar a un especialista y no continuar con otro tratamiento o otra estrategia. Hay que pensar un poco lo mismo de ayer, ¿vale? Cuando es recurrente o persistente. Y lo que ocurre es que como normalmente lo que hacemos es intentar controlar estos síntomas de manera conservadora, ¿no? Con medicación o con otros, los diagnósticos suelen ocurrir en fases más avanzadas. El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello principalmente es la cirugía y o radioterapia y o quimioterapia según corresponda. Ayer me di cuenta, y he incluido estas diapositivas a última hora, que hay que explicar un poco antes qué es el estadio 1, ¿no? O el 4. En la estadificación tumoral, o sea, ¿cómo sabe el médico qué extensión tiene? Tiene una clasificación y en base a eso tiene un tratamiento, ¿vale? Y una supervivencia. Entonces, este estadio tumoral se basa en una clasificación que se denomina TNM, es internacional, y el T significa qué tamaño de tumor tiene en el momento del diagnóstico y cómo se relaciona con las estructuras vecinas. La N significa si tiene ganglios regionales afectos o no. Y la M, que se me ha descolocado un poco, significa si tiene metástasis o no hay metástasis. En todos los informes médicos va a aparecer siempre el tipo de tumor y el TNM al lado del tumor. Dentro de las TNMs hay distintos grados, ¿vale? TX no se puede evaluar el tumor, el T0 es que no hay tumor, y luego la T hay distintos grados, la T1 a la T4, y varía el tamaño el aumento, ¿no? La N se refiere a los ganglios linfáticos afectados, en la que X no se pueden evaluar, N0 es que no hay ganglios afectos, y N1 y N2, incluso N3 sí que se refiere al número de ganglios afectados. A partir del 4, si hay 8, también va a aparecer N4, ¿vale? Y luego la M, pues o hay metástasis o no hay metástasis, ¿de acuerdo? Combinando estas TNMs, aunque hay para cada localización, para cada tumor, hay una TNM y un estadio en concreto, en reglas generales, estos estadios en el cuadro azul son estándar para casi todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estadio 1, siempre va a ser un estadio con buen pronóstico, porque se refiere a que es un tumor pequeñito y que no ha drenado a ningún ganglio, entonces tiene muy buen pronóstico. Dentro de los estadios iniciales, 1, 2, 1 o 2B, normalmente no han, como veis, no han invadido ningún ganglio, o 1, ¿vale? Entonces todo esto va a tener un buen pronóstico. A partir del grado 2 o 3, 2B o 3, cuando hay afectación ganglionar es cuando cambia la estrategia terapéutica, ¿vale? Por eso me parece importante contar esto antes y añadir a la charla para que veáis que, voy a echar marcha atrás, este paciente, si os fijáis, tiene un T3 que su tumor era bastante grande y ha invadido estructuras cercanas, pero no ha invadido ganglios linfáticos, ninguno. Pero ¿qué ocurre? Que tiene 46 años, entonces, en este caso, a pesar de ser un estadio 2B, que tiene un buen pronóstico,
van probablemente, porque es un tumor agresivo, los carcinomas epidermoides, lo que van a hacer es una estrategia muy agresiva, ¿vale? Para tener el mayor control tumoral posible. Dentro de las cirugías, cuando nos encontramos con un caso que es inicial, va a ser una cirugía muy poco invasiva, ¿vale? Pero, como veréis, la mayoría de los pacientes van a recibir cirugías reconstructivas que incluyen disección radical del cuello, la mayoría extirpan los ganglios cervicales, y hay dos cirugías. Una muy invasiva que extirpa en bloque todos los niveles cervicales, incluidos el músculo esternocleidomastoideo, la vena jugular y el nervio espinal accesorio. Y se intenta, en la mayoría de los casos, cuando sea posible, realizar la modificada, que se llama disección radical modificada, en la que se extirpan los niveles ganglionares, intentando preservar las otras estructuras. A pesar de ello, van a tener muchas deficiencias funcionales por esta cirugía. En muchos casos, esta cirugía, si veis en esta paciente, incluye la extirpación de otras estructuras. Es posible que haya que reconstruir la mandíbula o el paladar o la lengua, ¿vale? Entonces, las limitaciones que va a tener el paciente, el impacto en ellos, pues van a ser primeramente la desfiguración, por supuesto pérdida de condición física, problemas de comunicación y problemas para comer. Esto en los pacientes provoca altas tasas de ansiedad, depresión y angustia psicológica. Y los estudios referidos a cáncer de cabeza y cuello refieren que tienen casi 2 veces más probabilidades de morir por suicidio los cánceres de cabeza y cuello frente a otros tipos de pacientes. Respecto a la radioterapia y la quimioterapia, ¿vale? Que son otros tratamientos asociados en estadios avanzados, cuando me habéis colocado un poco. El estadio temprano, el estadio inicial, es posible tratarlo solo con cirugía local o radioterapia como tratamiento único y es local. Entonces, el paciente ahí, los efectos secundarios no van a tener nada que ver. Sin embargo, en estadios avanzados se opta por cirugía más radioterapia en muchísimos casos para mejorar el control local. Y otra estrategia muy habitual en pacientes de cáncer de cabeza y cuello, porque son tumores muy agresivos con mucha capacidad de infiltración. Entonces, la estrategia se llama quimioterapia concomitante. ¿Esto qué significa? Que debe empezar el mismo día la quimio y la radio. El efecto se multiplica, pero esto es una intención terapéutica para conseguir el mayor control tumoral posible y la recurrencia de la enfermedad a largo plazo. Esto siempre va a ser con agentes quimioterápicos muy agresivos y altas dosis de radiación. Esto se va a traducir que todos los pacientes de cáncer de cabeza y cuello en la fase aguda van a tener mucositis inducidas por la radiación y la quimio, y todos, prácticamente todos, van a acabar con una sonda nasogástrica durante el tratamiento. Después de un mes ya todo esto se mejora, pero durante el tratamiento van a requerir dieta blanda, líquida, tienen muchísimo dolor y alimentación por sonda. La radioterapia, que pues bueno, hablamos ahí, el efecto biológico de la radiación es dañar las células tumorales. Maximizamos la exposición al tumor y minimizamos la exposición al tejido sano, pero este tejido sano a largo plazo puede tener efectos tardíos de la radiación, como son fibrosis, linfedema, vasos neuropáticos, mucositis, perostomía y trismo, como vamos a ver en la charla. Como veis, todos estos tratamientos tan agresivos nos dan lugar a un paciente muy complejo que debe tratarse de verdad con un equipo multidisciplinar desde el principio. Es importantísimo. Este equipo multidisciplinar normalmente en los hospitales está compuesto por los médicos, oncólogos,
cirujanos, radioterapeutas, siempre está implicada la enfermería para los cuidados de los pacientes. La nutrición es esencial porque van a deteriorar muchísimo su nutrición y van a perder mucho peso. Y es imprescindible, pero como comentamos ayer, no estamos presentes, que sería imprescindible que la fisioterapia siguiera a estos pacientes lo antes posible, que se interviniese de manera temprana. Esto no ocurre, pero minimizaríamos el impacto de estas secuelas que pueden ocurrir en los pacientes. Los pacientes de cáncer de cabeza y cuello, las disfunciones no se detectan durante el periodo de tratamiento, a excepción del linfedema, y más allá de su tratamiento, el 9% reciben rehabilitación posteriormente. Esta imagen es una paciente que llegó a radioterapia después de 2 meses de la cirugía, ¿vale? Esta paciente, tras la cirugía, a los 2 meses se le propone radioterapia y por el dolor y la restricción de las adherencias cicatrizales, llegó con una escala de dolor EVA y quería renunciar al tratamiento de radioterapia. No había recibido radioterapia. Esto agravaría mucho más el cuadro que presentaba la paciente. Por suerte, una semana más tarde, la paciente fue a fisioterapia y mejoró, pero se podía haber evitado que llegara en esas condiciones a radioterapia. Y es el ejemplo que os quería poner de lo poco que llegan a pesar de cuadros tan graves, pues lo poco que llegan a las consultas de rehabilitación. Los déficits funcionales más importantes que vamos a encontrar son parálisis del músculo trapecio debido a la extirpación del nervio espinal accesorio. Muchos, su rango de movilidad va a ser menor de 90 grados, van a tener dolor de hombro congelado y la movilidad cervical muy reducida. Esto, aparte de los problemas propios, van a tener dificultad en realizar tareas cotidianas como vestirse, peinarse o tender la ropa o alcanzar objetos de un estante alto. La fibrosis inducida por radiación es una atrofia del tejido blando. Yo creo que se aprecia bastante bien. En la imagen de la izquierda, del centro, es el mismo paciente en el TAC de diagnóstico, ¿vale? O sea, si veis hay una adenopatía en la parte izquierda y la musculatura, ¿vale?, alrededor. La imagen de la derecha es el paciente 5 años más tarde en una revisión. Podéis apreciar la disminución de la masa muscular de los tejidos, que es el efecto que os cuento de fibrosis y pérdida de elasticidad de los tejidos blandos, ¿vale? Visto externamente, podéis apreciar, por ejemplo, en el paciente de la izquierda, la fibrosis del esternocleidomastoideo y en el otro paciente la fibrosis mucho más severa, porque ya aquí tenía la extirpación que decíamos radical y se había extirpado del bloque todos los músculos. El efecto tardío crónico de la radiación se va a producir en rigidez, dolor y dificultad para mover el cuello y la cara. Otras disfunciones importantes que tienen mucho impacto en la vida de los pacientes derivados de la radioterapia son la xerostomía, que es la disminución o ausencia de la producción de saliva en la boca. Tienen molestias al hablar, molestias al tragar y molestias al comer. Muchas veces, si es muy grave, comen dieta blanda, no pueden comer sólidos, no pueden tragarlos. Y el trismo es una afección que es la reducción de la apertura de la boca, que se produce por el efecto de la radiación en la ATM y en los músculos de la mandíbula, y que no se suele revisar, y cuando los pacientes se dan cuenta no pueden meterse una cuchara en la boca. Entonces es muy importante, como veremos luego, tratar esto e intentar prevenirlo, porque es muy invalidante. Estos problemas lo que van a ocurrir en la fase aguda
es que va a tener una pérdida de peso y de masa muscular. En muchos pacientes esto se traduce en caquexia, y la caquexia es un factor pronóstico, de muy mal pronóstico en los pacientes. Cuando tienen caquexia, tienen un mal pronóstico, porque además debilitan y afectan a su capacidad de recuperación, ¿vale? Entonces tiene una menor capacidad de supervivencia. Como hablábamos ayer, en los pacientes de cabeza y cuello es menos habitual que en los pacientes de cáncer de mama o en linfomas, en sarcomas, pero el impacto en los pacientes es muy importante porque es su imagen corporal la que vemos todo el mundo y tiene, merma mucho la autoestima de los pacientes tener un linfedema en cabeza y cuello. No solo la desfiguración es un problema para los pacientes, cuando no se aborda, pues tiene otros efectos en ellos que son dolor, malestar en la cabeza o en el cuello, tirantez, hormigueo o sensación de entumecimiento. Puede ocurrir, si no se trata, que haya complicaciones de la piel, el tejido se fibrosa. Y a nivel interno, que también ocurre, ellos tienen la sensación de tener un globo y pues muchas veces tienen dificultades respiratorias para masticar o para tragar. El abordaje del linfedema, pues nosotros, como hablábamos ayer, somos los fundamentales en este abordaje, en el linfedema. La ciencia, en el cáncer de cabeza y cuello, a diferencia de la mama, que si hay un consenso, no tiene consenso porque no tienen datos clínicos, porque no hay registro y no hay una herramienta de evaluación universal. Sí están aceptadas la medición con cinta métrica y el registro fotográfico, pero no hay un consenso porque no se investiga mucho sobre cáncer de cabeza y cuello y no llegan a mucho a las consultas. Sí que respalda la ciencia dentro de los enfoques conservadores que la mejor terapia para los pacientes es la terapia descongestiva compleja dentro del tratamiento no quirúrgico, ¿vale? En algunos casos se propone tratamiento quirúrgico, pero no tiene buenos resultados, al igual que en pacientes de linfedema del cáncer de mama, pues todavía le queda mucho a la cirugía por hacer. Nuestro papel es fundamental, pero necesitamos tener un conocimiento muy importante sobre el sistema linfático y la circulación linfática en el cabeza y cuello y cómo manejar este linfedema en pacientes oncológicos. Las pautas más o menos a seguir son el paciente sentado o semi-sentado, según la posibilidad del paciente. Tenemos que tener consideraciones posoperatorias, como el tipo de cicatriz que tiene, si el edema es asimétrico, como vamos a ver en la siguiente imagen, habrá que saber hacia dónde debemos drenar, ¿vale? En pocos casos se usan las prendas o vendajes compresivos por el impacto que tienen los pacientes, no van a salir a la calle con un vendaje en la cara, pero es verdad que es más eficaz para la reducción en el tratamiento intensivo del linfedema de cabeza y cuello. Nuestra labor no se resume en esto, es muy importante educar a los pacientes en el cuidado de la piel para prevenir infecciones, mantener la piel en buen estado. La piel con linfedema es más propensa a tener lesiones, entonces es muy importante que tengan buenos hábitos higiénicos, además de que reconozcan si ellos en algún momento se ven cualquier signo de infección. Es muy importante porque esto agrava los síntomas del linfedema. Como veis, el tratamiento intensivo de 2-3 semanas tiene muy buenos resultados porque la ventaja del linfedema de cabeza y cuello es que está en gravedad, entonces se mejoran bastante más que otros tipos de linfedema. En cuanto a otras disfunciones muy importantes, tenemos la contractura cervical, se llama así, porque está provocada por la fibrosis progresiva debido a la radioterapia. ¿Qué podemos hacer nosotros como tratamiento de fisioterapia? Pues
hay que mejorar el rango articular, el movimiento cervical en todos los planos. Se puede hacer fortalecimiento isométrico de los extensores cervicales, de la musculatura profunda, terapia manual en ausencia de radiodermitis, luego como una imagen. Se puede hacer masaje oncológico para reducir el dolor y liberación miofascial extra o intraoral en la musculatura masticatoria. El dolor, como lo hablábamos ayer, está presente en el 60%, bueno, en más, pero el 60% de los pacientes. El tratamiento con fisioterapia, el objetivo va a ser reducir el uso de analgésicos, mejorar la recuperación muscular y mejorar los patrones de movimiento y de respiración. ¿Qué podemos hacer para este abordaje? Pues ejercicio, fotobiomodulación, drenaje linfático manual y masaje oncológico. El trismo, que es la dificultad para abrir la boca, cuanto antes podamos empezar, mejores resultados vamos a obtener. No llegaremos a que el paciente tenga un trismo muy importante. Podemos hacer ejercicios de prevención desde el principio. Unos movimientos de los labios, de la lengua, de la mandíbula y de la ATM. Se puede realizar masaje, terapia manual, intra e extraoral, masaje lento y progresivo. Se puede hacer estiramiento manual y movilización asistida de la ATM. Existen medios de apertura bucal, tanto para mejorar la apertura como para mantener esa apertura y que no llegue a más esa reducción de la ATM. Se pueden utilizar depresores linguales o dispositivos específicos para este problema. Lo que sí debemos poner mucha atención en los pacientes de cáncer de cabeza y cuello es la radiodermitis, ¿vale? Hablábamos ayer, la radiodermitis es un efecto de erosión de la piel que ha recibido radioterapia y que no debemos tocar siempre que haya pasado menos de 2 meses desde la finalización de la radioterapia, porque no solo externamente la piel está afectada, sino que internamente, ¿vale? La mucosa, la dermis, la musculatura debajo de la piel también está afectada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la radiodermitis. Tenemos que tener muchísimo cuidado cualquier signo de infección o heridas, tanto a nivel interno, si tiene aftas, micosas o una mucosa no íntegra, muchísimo cuidado, no podemos hacer tratamiento. Hay que tener atención a adenopatías de nueva aparición, porque podría ser una recurrencia del cáncer y esto deberíamos, sin asustarle, derivarle a su oncólogo. Y si tiene cualquier síntoma sistémico, pues también debemos ser cautos y no hacer el tratamiento. Y quería volver a poner, por si no estabais ayer, la misma conclusión, y es que la evidencia pues, respalda la intervención de fisioterapia para tratar y mejorar las deficiencias funcionales. Que las guías de oncología incluyen la rehabilitación como necesaria y como parte del plan integral, pero necesitamos estar mucho más presentes en el equipo, no estamos presentes. Y que es mucho más eficaz cuanto más temprano intervengamos en el paciente. Y bueno, pues también importante estar formado en oncología, saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer para poder seguir avanzando y estar aquí. Enfatizarla y divulgar la fisioterapia oncológica y sobre todo mejorar la vida de los pacientes. Así que muchas gracias.